Hay preguntas que parecen no tener respuesta definitiva, y esta es una de ellas. ¿Los escritores nacen o se hacen? Tal vez la respuesta dependa de lo que entendamos por escritor. Si hablamos de alguien que domina la técnica, que conoce los ritmos del lenguaje y la arquitectura de una historia, podríamos decir que se hace, como quien aprende un oficio. Pero si hablamos de esa mirada distinta sobre el mundo, esa necesidad casi física de traducir lo que se siente en palabras, entonces quizá algunos ya nacen con eso dentro. Desde fuera, escribir puede parecer una habilidad, una destreza que se entrena como quien aprende a tocar un instrumento. Y es cierto, hay que leer mucho, escribir aún más, equivocarse 1000 veces y seguir. Pero hay algo más profundo que la técnica, algo que no se enseña. Es una especie de pulsión, un impulso silencioso que aparece incluso cuando no quieres escribir. Escribir no siempre nace del placer, muchas veces nace del desahogo, de la incomodidad o de la imposibilidad de permanecer callado. Escribir es, a veces, la única manera de soportar lo que uno siente. He conocido a personas con un dominio admirable del lenguaje, capaces de redactar textos impecables, pero sin alma, y otras, en cambio, que escriben con torpeza, con errores, con frases imperfectas, pero logran decir algo que te atraviesa. Ahí está la diferencia entre escribir bien y ser escritor. El escritor no busca la perfección gramatical, busca verdad. Y la verdad, cuando se escribe, no siempre suena bonita. A veces tiembla, a veces duele, a veces contradice, pero siempre deja una marca. El talento, si existe, puede ser una chispa inicial, pero no es suficiente. Muchos lo confunden con la vocación. Tener talento no te convierte en escritor. Tener la necesidad de escribir, sí. Lo que distingue al escritor no es el don, sino la persistencia. Es seguir escribiendo cuando ya nadie te lee, cuando no tienes inspiración, cuando sientes que todo lo que haces es mediocre. Ser escritor no es un acto de brillantez, sino de resistencia. Resistencia al silencio, a la autocrítica, al miedo de no ser suficiente. Porque quien escribe, en el fondo, siempre duda, y aún así escribe. Hay algo romántico en la idea del escritor nato, del genio que desde niño llenaba cuadernos y encontraba belleza en lo que otros no veían. Pero la verdad es menos mítica y más humana. Escribir duele, requiere disciplina, paciencia y un tipo de soledad que pocos soportan. No basta con sentir mucho, hay que saber sostener lo que se siente sin que te consuma. Hay que tener el valor de sentarse frente a uno mismo y quedarse ahí, incluso cuando lo que aparece no gusta. Quizá todos nacemos con algo que contar, pero solo algunos deciden contarlo. Escribir no es solo tener sensibilidad, es tener el coraje de mirar hacia adentro y no apartar la vista. Hay personas que sienten profundamente, pero no lo transforman. El escritor transforma, convierte el caos en forma, la nostalgia en párrafo, el dolor en algo compartido. Y en ese proceso se transforma él, porque cada texto deja una herida y una cura al mismo tiempo. Y sin embargo, no creo que se trate de una dicotomía entre nacer o hacerse. Escribir es una mezcla de ambas cosas. Uno nace con cierta mirada, una forma de percibir lo invisible, y se hace con el tiempo, con los libros, con los errores, con la vida. Nadie enseña del todo a escribir, pero todos aprendemos de quienes escribieron antes. Cada texto leído deja una huella, cada intento fallido afina la voz. Con los años, descubres que escribir no es solo narrar, sino aprender a observar, que una frase puede contener un universo y que a veces una palabra basta para decirlo todo. Ser escritor no es una profesión, es una manera de estar en el mundo, es fijarse en los detalles que otros ignoran, sentir demasiado, pensar en exceso. Escribir es la forma que algunos encuentran para soportar la intensidad de estar vivos. Por eso, más que nacer o hacerse, el escritor se reconoce. Un día te das cuenta de que necesitas escribir, como quien necesita respirar, y a partir de ahí no puedes detenerte. Incluso cuando no publicas, incluso cuando no tienes nada que decir, sigues pensando en palabras. Todo se convierte en posible texto, una conversación, una tarde de lluvia, un gesto. El escritor nunca deja de escribir, aunque no tenga papel. Los grandes escritores no son necesariamente los más talentosos, sino los más constantes, los que siguen reescribiendo hasta que el texto se les aparece. Los que no temen enfrentarse a la página en blanco sabiendo que tal vez no salga nada. Los que entienden que escribir no es inspiración, sino insistencia. Hay una especie de fe en ese acto, creer que, aunque hoy no salga nada, mañana las palabras volverán.
También hay algo de humildad en el proceso. Quien escribe aprende pronto que las palabras no siempre obedecen, que hay pensamientos imposibles de traducir, que cada texto es un intento de decir lo indecible, y que aún así vale la pena intentarlo, porque en cada intento hay una búsqueda de sentido, una reconciliación con lo que somos. Escribir es una conversación con el vacío, con la memoria, con la esperanza. En el fondo, escribir es una forma de diálogo con uno mismo y con los demás, una manera de dejar huella, aunque sea mínima. Nadie empieza sabiendo escribir bien, se aprende a base de errores, de inseguridad y de silencio. Pero hay algo que no se aprende, la necesidad. Esa urgencia de poner en palabras lo que te habita, esa sensación de que si no lo escribes se te escapa. Por eso, creo que el escritor nace con una sensibilidad particular, pero se hace en el acto de escribir. Nace con la semilla, pero la riega con esfuerzo, con soledad y con tiempo. Y lo curioso es que nunca termina de hacerse. Cada texto es una nueva versión de uno mismo, un nuevo intento por entender el mundo. Quizá escribir sea eso, un oficio que no se acaba, una búsqueda que no se resuelve. Algunos nacen con el fuego, otros lo descubren más tarde. Pero todos los que se quedan, los que siguen escribiendo cuando ya no hay motivo, terminan hechos de palabras. Y al final, tal vez no importe tanto si el escritor nace o se hace. Lo importante es que, cuando escribe, se transforma, porque escribir, en el fondo, es otra forma de vivir.